Ay, primer día de clases. Tenemos todo nuestro lugar, nuestra planta, nuestro anotador. Vamos a anotar primer día de clases. Ay, ya están por llegar los alumnos. ¿Dónde estarán? ¡Bienvenido! ¿Cómo le va, don Carlos? No, profesora, don Carlos no, Juancito, el goleador, el deportista. ¡Juancito! Compró muchas cosas. No compré nada, estos son todas las pelotas que yo tengo de siempre. ¿Y el precio por qué no se lo sacó? No, no hay ningún precio, esto me lo gané. Salí primero, profesora, en la olimpiada. Sí, uno, como en los exámenes. ¿Y usted? ¡Ay, no me toque! Espérese, un segundo. Ay, no. ¿Qué pasa? Me contagia. ¿Se lavó las manos? Yo todos los días. A ver. ¡Ay, no! ¡Tiene mocos! ¡Qué asco! ¿Cómo mocos? ¿Tuyos o míos? De usted, yo no produzco mocos. No, no son míos. ¡Uy, no! ¡Qué asco! ¡Ay, ay! ¡Ay! Hola, Josecito, ¿cómo le fue? Muy bien, profesora, ¿y usted? Sí, muy bien. Bueno, ya está. ¿Usted? Así empezamos el año. Con una cagada. No, profesora. Esto para limpiar las cagadas del año y del resto, ¿no? Sí, profesora. Nos vemos en diciembre seguramente. Listo, vamos a hacer acá. Ay. ¿Y vos qué haces en mi lugar? Yo llegué acá primero. No, este es mi lugar desde el año pasado. No, siéntate por allá. No. Llegas tarde y además me quitas el puesto. ¿Y por qué llegaste tarde? Porque me quedé dormida, no sonó la alarma. Ay, señorita, ¿usted qué pasó? Me quedé dormida, no me sonó la alarma. ¿Cómo le va a sonar la alarma? ¿Y es un reloj? Sí, el de mi abuela es. Voy a tomar lista. Juancito. Presente. ¿Cómo se llamaba tu compañera? ¿Cómo te llamabas? Ay, se durmió. Decile Jorgelita. Jorgelita. ¿Otra vez? Sí, Presente. sí. No, la tarea. Una lapicera. Venga para acá. No, profesora, yo me voy a sentar. Venga para acá. Profesora, mire, se metió algo acá adentro. A ver. ¡Se sientan todos ya! Así vamos a empezar el año. Usted se va a su lugar. Ah, perdón, profesora. Profesora, ¿qué nos va a dar hoy? Porque yo no me acuerdo de qué usted era profesora. Es que yo tampoco me acuerdo. No sé usted quién es, pero podría dar una clase acerca de los gérmenes y lavarse las manos para que todos aprendan. ¿Pero qué No tiene? toque mi cosa, no la toque. Pero no entiendo con eso que tiene en la boca. Que no toque mis cosas, que las ensucia. ¿Cómo las voy a ensuciar? Con sus manos hediondas. ¡Profesora! ¡Le dijo sucia! ¿Me dijo sucia? Sí, le dijo que usted está hedionda, que tiene olor, que tiene las manos hediondas. Vamos acá a dar clases. Hola. ¿Quién es el de los papelitos? Fue él. Aparte quiero que lo cambie ya de puesto porque está tirando esas bolas llenas de baba con sus gérmenes y me están ensuciando toda. ¿De verdad? ¿Por qué hace eso? A mí me da asco la baba de las personas y él está tirándole los papeles a uno. Profesora, fue él, es el que siempre hace las bromas. Alumna, venga para aquí. Te voy a tirar un moco si dices que fui yo. Ok. ¿De quién es el ADN que está aquí? Es de él. ¡Tuyo! No, es de él. Así empieza, en primer día. No. Agarre sus cosas, por favor. Ahí está. Bueno, el sol es así de grande, tiene muchos. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Juancito, le estoy hablando a usted. Ya no tiene nada para tirar. Es que, profesora, soy adicto al deporte. Bueno, ¿quiere dar una clase de deporte? Sí, necesito como descargarme. Necesito hacer abdominales. Abdominales, profesora. Sí, sí. Ayúdame. Ahí va. Eso. Eso. Ahí va. Ahí está. ¿Cuántas va? Bueno. Bueno. ¡Ay, señorita! Es que no me ayudó, hice mucha fuerza. Hay que revisar acá, señorita, a ver si hay ADN. Lamentablemente sí. No, profesora. El papel que usted agarró de él. ¿Dónde está el papel? Acá, límpese. Vaya rápido, vengo. Y venga, dale, rápido. Retomando con la clase una vez más. Tenemos el sol, que es así de amarillo. Tenemos muchas nubes por acá. ¿Qué tiene ahí? Nada. Deme el bolso para acá, siempre haciendo bromas. Profesora, me encontré con ella. Creo que está perdida, es una alumna nueva. Hola, profesora, hola. Está rara la alumna, está como vieja. No, profesora.
profe, yo soy nueva en este salón. ¿Salón de qué? De clases de ciencias. ¿Es de ciencias, chicos? Sí, yo creo que es la estudiante nueva. Ah, vos sos. Es la hermana del chico que se fue ahorita a la dirección. ¿Se porta como él? No, profesor, yo me porto bien. Se va a quedar, está bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos, profesora? No, ¿cómo que hacemos? Tenemos esto, señorita, venga aquí. Sí. Siempre se duele. Ay, siempre tarde, siempre se duerme. ¿Hizo o no hizo la tarea? No. Y no le pedí la tarea, no sé ni. Presta atención, venga. Acaba de pedir la tarea. Venga, presta. Venga. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a entrenar. Pero la profesora va a ser la que va a dar la clase. Mire, se está durmiendo, profesora, despiértela. No, señorita, ¿se puede despertar, por favor? Estoy despierta. Dale, profesora, den la clase. No. ¿Cómo voy ¿Qué a dar hacemos? clase? Tenemos que hacer como una pirámide. Yo voy arriba de todo. Ok, alumnos vengan, todos vengan. ¿Dónde me coloco? Hay que subirse, hay que hacer un triángulo, una pirámide. Ah, ¿pero qué me está tirando, señorita? Es que si me voy a montar encima tuyo, tengo que limpiarlos. No, pero... Ay, creo que me cagué. ¡Uy! ¿Qué está sucediendo aquí? Hay demasiado escándalo afuera. Es una clase de aeróbico. El alumno irresponsable hizo No. todo esto. No, profesor, ¿cómo yo voy a ser un alumno irresponsable? Si mire, todas las medallas tengo un 1 en tenis, un 1 en taekwondo, un 1 en... Esta era de voleibol. Y un 1 en este examen. Esto no es clase de educación física, señorita. ¡Es un poco sucio! ¡Orden! ¿Qué está sucediendo aquí? Es apenas la primera clase del año. Es que ni yo entiendo qué está sucediendo. ¿Quién es ella? No, pero si yo la veo bien. ¡No! ¡Ella! Yo soy nueva, profesor, yo soy nueva, sí. Yo llegué. ¡Es Carlos! ¡Se va! ¡Inmediatamente! Acabo de hacer un descubrimiento. ¡Está despedido! Digo, despedida. ¡Duerno! Si así fue el primer día de clases, ¿cómo será el resto del año? Dale like para que te vaya bien en clases. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? ¿Esta es mi clase? Pues claro, profesora, hoy es el día que usted nos tendría que dar la clase porque son las 7 de la mañana y 7 son los días de la semana, como el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, ya. Silencio. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Oh! ¡Un estudiante nuevo! Ven acá, preséntate tú. Sí, tú. ¿Yo? Sí. ¡Eh! ¿Español? No puedo hablar español. Ok, tú, a ver, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué? Moquiño. Vea bien, Maquiño. No, Moquiño, dice. Moquiño es el que tiene usted en la nariz. ¿En la nariz? Ok, está bien. ¿Y de dónde eres? Yo soy de China. Ah, de China. Sí. Ah, ¿y habla chino? No fala chino, no fala español, yo portugués. Esta manera de saber nena fuchibol. ¿Vos sabés jugar fuchibol? No. Vaya a sentarse allá. No jugar fuchibol. No, fuchiboles no. Fuchibol. Sí. Ay, qué raro. Hoy la clase es la más importante de todos. Es mi favorito. Yo vivo de esto. Es la fotosíntesis. El sol hace que caiga el agua y se riegue la planta. Y entonces aquí se hace un lago y crecen las No, flores. profesora, eso está todo mal. La fotosíntesis no es así. El sol le da la luz a la planta y la planta... ¡Fuchibol! ¡Fuchibol! Profesora, yo creo que él es un falso brasileño porque él no está hablando português adequadamente. Eu sei falar muito bem português, bem mejor que ele. ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Fuchibol! Siéntense, por favor, que estamos en nuestra clase de meditación. Tú, muchacha, ¿qué sabes de meditación? Yo no sé nada, solo sé de moda y maquillaje. Vamos a cambiarle un poco el outfit, ¿o no? Podemos sacarle este botón, abrirle así como el cuello, sacarle esto, bajar un poco los pantalones como que están un poco ajustados. Ahora toda la moda es oversize. ¿Y eso qué significa? Es que yo no solo hablo Como español. grande, algo así, un poco de rubor. ¿A qué hora es el almuerzo, por favor? ¿A qué hora es el
el almuerzo. Yo necesito almorzar ya porque no, o sea, apenas desayuné solamente 4 sándwiches. Yo necesito desayunar. Pero ¿esto qué es? Estas son cosas ahora de esta nueva generación. Eso es una nueva bebida, por favor pruébela ya en este momento. ¿Y esto cómo se abre? ¿Con una abrelatas? No, la abre aquí, mire. No, pero antes, espere. Para abrir bien, hay como que hacerle una sacudida. Sí, para que lo que está adentro se revuelva. Eso mejora el sabor. Y ahora usted le acerca para escuchar el ASMR. ¿Sabe lo que es el ASMR? Español. Yo tampoco sé. Ábralo bien cerca de usted, bien cerca. Claro, es como la fotosíntesis, porque cuando la planta nace... ¡Ábralo sale- ya! El láser más cerca. ¡Ay, profesora! Toma, abre eso. ¡Fotosíntesis! ¡No! ¡Sopa de macaco! Toma. ¡Macaco! Yo voy a llamar al director porque esta clase no sirve para nada. No, después me despiden, después No, me despiden. me voy. Esto se descontroló. ¡Un momento! ¡Mua! Vamos a quedarnos jugando fútbol. ¡Un penache! ¡Un penache! ¡Perachi! Usted dice que llegamos a 1 millón de likes. ¡Allá me de like! Denle like todo el mundo ahora mismo para que lleguemos. ¡Ahora! Denle like. Uy, qué bien volver de la playita. Ay, pero están todos como aburridos. ¿Qué le pasa a mis alumnos hoy? Ten, si no fuiste para la playa, quédate con eso. Ay, qué bien llegar de vacaciones. Háblenme de sus vacaciones. Yo, profesor, no hice nada. Me quedé en mi casa y a usted tampoco le interesa lo que hice. ¿No tiene como calor con ese uniforme, señorita? No, la verdad que no. Nos cuenta un poco. Creo que todos estamos interesados en Sí, pero escucharlo. no es medio obvio, profesor. No. Estoy acá para salvar el mundo, porque el mundo está en llamas. Hay que reciclar, no tirar basura, o tirar basura al mar, que se nos mueren los animales. Me parece interesante. Al fin alguien con algo en la cabeza. ¿Será que puedes darle una clase a todos tus compañeros sobre el reciclaje? Sí. Mientras tú das la clase, yo no es que no voy a hacer nada, yo voy a descansar porque no dormí nada, porque estaba de vacaciones. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué tenés un vestido de bolsa de basura? Y no es medio obvio para recolectar la basura que ustedes tiran. ¡Tiren la basura acá, chicos! Pero, ¡ja! No, mi Javi, no, señor. La verdad, chicos, es que yo no preparé nada para esta clase. El compañero que está allá atrás no le ha dado atención a la clase, así que él debería hablar. Un segundo, chicos, ya volvemos en breve. El Zapatico, gracias por esa suscripción. Disculpe, profesor, estoy en un partido de Food Champions. Dígame rápido. ¿Me enseña? Claro, venga. Tiene que centrar ahí, luego la manda de volea y gol. Dele rápido. No, espérense. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya aprendí, voy a jugar. No, pero aquí. ¿Y si usted da la clase y yo juego? ¿A ¿Dar clase de qué? ¿De qué están hablando? Bueno, denos una clase de esto, de lo que usted está haciendo. Bueno, muchachos, esto de aquí se llama FC24. Y entonces cuando tú tomas el balón, tú lo que tienes que hacer es ¡ah! Y entonces la pateas justo a la 90. Cuando estés tomando el Calmado. Inhala. Se me sienta. Perdón, lo que pasa es que Se me sienta. Pero yo había hablado con él. Si hablas de nuevo, va a la dirección, ¿ok? ¿Me lo entrega? Me lo entrega. Así yo juego, así lo guardo. El primer día de clase está un poco extraño. Profesor, yo necesito que me pase como un esquema organizado de absolutamente cada clase y cada tarea que vamos a necesitar en todo el año para apuntarlo aquí en mi agenda, que yo ya voy como por 10 años adelantada. Señorita, usted no entiende que yo no me acordaba ni siquiera de que hoy teníamos clase. Yo no sé ni qué voy a ver más tarde. Estamos fluyendo. Deje fluir. Ok, entonces según lo que entendí, hoy a las 5 de la tarde me puedes tener un calendario de todo lo que vamos a hacer este año. Por supuesto. Te lo voy a organizar ahorita. Es más, creo que en el salón de profesores seguramente lo voy a poder terminar rápidamente. Entonces, si saben contar, conmigo no cuenten porque yo voy saliendo a hacer el calendario. Profesor, se está llevando mi videojuego. Está confiscado, alumno. Lo tengo que tener yo. ¿Y cuándo me lo devuelve? ¿Cuánto tiempo dura la partida? No los aguanto más. Es el primer día de clase y creo que el último. Es más, renuncio. ¡Se fue! ¡Ay, no! ¡Ey, quítate! ¡Vámonos!